Julian está muerto. Me declararon muerto mientras yo seguía vivo. Dicen que el duelo es el precio que pagamos por el amor, pero para mis padres, el duelo fue una transacción que no podían esperar para finalizar. De pie, al otro lado de la calle de la casa de mi infancia, envuelto en las largas sombras de una tarde de otoño, me sentía como un espectador en mi propio funeral. Habían pasado 14 meses desde aquel accidente de senderismo en las remotas montañas del norte de Tailandia. 14 meses de absoluta oscuridad, cuando el borde del barranco se desmoronó bajo mis pies. No solo rompió mi cuerpo, sino que destrozó mi identidad. Pasé un año como un desconocido en un hospital provincial, con la mente en blanco y mis recuerdos a la deriva, como humo en la brisa cuando la niebla finalmente se disipó y mi nombre, Julian Vane, regresó a mi conciencia. Los médicos lo llamaron un milagro. Pensé que el milagro sería el reencuentro. Imaginé las lágrimas de alegría de mi madre y el abrazo fuerte y firme de mi padre. Pero mientras me sentaba en un banco de un parque, a 3000 millas de distancia, mirando el lujoso sub nuevo en su entrada y el cartel de se vende en la casa del vecino, un tipo de frío diferente comenzó a instalarse en mi estómago. No llamé antes de venir. Quería que fuera una sorpresa, pero al ver a mis padres salir por la puerta principal, vestidos con ropa de diseñador, que sabía que nunca podrían pagar con la modesta pensión de mi padre, las palabras se murieron en mi garganta. Se veían felices. No solo felices, se veían aliviados. Parecían personas que acababan de ganar la lotería, no padres que habían perdido a su único hijo en un trágico accidente en tierras extranjeras. Mi corazón golpeaba mis costillas mientras sacaba mi teléfono y buscaba en los registros públicos que había estado demasiado traumatizado para revisar durante mi vuelo de regreso. Se me cortó la respiración. Allí estaba, sellada y archivada en el tribunal del condado, una petición de certificado de defunción presunta. No habían esperado por un cuerpo, no habían esperado el periodo oficial de 2 años, que suele requerirse para personas desaparecidas. Habían acelerado el proceso, alegando evidencia abrumadoras de mi fallecimiento, y habían cobrado con éxito mi póliza de seguro de vida de $3 millones. Mi hija había matado, trabajando como ingeniero de software, para mantenerlos, nombrando los beneficiarios por un sentido de deber filial, pensando que si ocurría lo peor al menos estarían cómodos. Nunca imaginé que ellos cazarían activamente mi muerte. Vi a través de la ventana cómo brindaban con champán caro en una cocina recién renovada, con encimeras de mármol. Mi madre llevaba un collar de diamantes que brillaba bajo la luz empotrada. Un collar que costaba más que toda mi factura de recuperación en Tailandia. No solo habían seguido adelante, me habían canjeado por efectivo. En una ola de náuseas me golpeó, seguida de una rabia blanca y ardiente. Para el mundo y, lo más importante, para el gobierno, Julian Vane no existía. Yo era un fantasma, una entidad legal inexistente. Si caminaba hacia esa puerta ahora, probablemente gritarían, llamarían a la policía y luego pasarían el resto de sus vidas tratando de encubrir el fraude al seguro que habían cometido. No verían mi regreso como una bendición, sino como una catástrofe financiera. Me di cuenta entonces de que no podía simplemente volver a mi vida. La persona que amaban, o pretendían amar, estaba muerta, y la persona en las sombras era alguien a quien no conocían, un hombre que sabía exactamente cómo desmantelar un sistema desde adentro. Me registré en un motel de mala muerte bajo un nombre falso, pagando en efectivo. Pasé la noche mirando el techo, dándome cuenta de que mis padres no solo me habían robado el dinero, me habían robado el derecho a existir. Habían firmado declaraciones juradas, jurando que me había ido para siempre, mientras yo luchaba por mi vida
en una cama de hospital estéril. Al salir el sol, tomé una decisión. No iría a la policía todavía. Si lo hacía, podrían encontrar una manera de distorsionar la historia, de alegar que fue un trágico error. No, quería que sintieran que las paredes se cerraban sobre ellos. Quería que experimentaran la misma incertidumbre y pérdida de identidad que yo había soportado. Durante el último año, abrí mi computadora portátil, la única pieza de mi antigua vida que logré conservar en mi mochila durante el accidente. Todavía tenía las contraseñas de nuestra nube familiar compartida y de la red doméstica de mi padre, que estaba mal protegida. Inicié sesión y mis dedos bailaron sobre las teclas con una precisión que se sentía como un arma. Vi las transferencias bancarias, las compras de lujo y la prueba más condenatoria de todas en una carpeta llamada viajes, que contenía fotos de un yate de lujo de 15 metros de largo, atracado en una marina privada a 3 horas de allí. Habían bautizado al barco como el regalo final. La ironía era tan afilada que dolía. Pensaban que mi muerte era un regalo que seguiría dando frutos. No se daban cuenta de que un fantasma no tiene nada que perder. Empecé a mapear su vida financiera en cada tarjeta de crédito, cada cuenta en el extranjero que habían intentado abrir y cada pago recurrente de su nueva y dorada existencia. Iba a convertir su regalo final en un veneno de acción lenta. El frío de la habitación del motel parecía filtrarse desde la pantalla de mi computadora directamente hacia mis huesos. Mirar la lista de invitados para la fiesta en el yate fue el momento en que comprendí la magnitud de la oscuridad de mis padres. No solo habían cometido un fraude, habían corrompido al sistema. El investigador de la aseguradora, un hombre llamado Robert Vance, no era una víctima de un error, era un socio en el crimen. Las donaciones de mi padre eran sobornos descarados, disfrazados de filantropía. Estaban celebrando mi muerte sobre las aguas del océano, brindando con el dinero que compró mi desaparición legal. Como ingeniero de software, siempre me habían pagado por encontrar vulnerabilidades en sistemas complejos. Mi padre nunca entendió realmente a qué me dedicaba. Solía bromear diciendo que me pagaban por jugar con rompecabezas. Esa ignorancia sería su ruina. Pasé las siguientes 72 horas sin dormir, alimentado por café barato y una rabia fría y analítica. Mi primer objetivo era su liquidez. Mis padres habían cometido el error de principiante de centralizar su nueva fortuna. Habían movido casi todo el dinero del seguro a una cuenta de gestión patrimonial de alto riesgo, vinculada a una aplicación de banca móvil que mi padre usaba con la torpeza de alguien que acaba de descubrir el lujo, aun utilizando la red Wi-Fi de su propia casa, a la que todavía estaba conectado mi antiguo servidor doméstico. Instalé un mirror en su teléfono. Cada vez que mi padre abría su aplicación bancaria, yo veía lo que él veía, pero yo podía hacer más. No iba a robarles el dinero. Eso me convertiría en un criminal y me delataría. En su lugar, iba a hacer que el dinero se volviera inútil. Programé un script que detectaba cualquier intento de transacción superior a $1000. Cada vez que intentaran hacer un pago grande, como la cuota de mantenimiento de la marina o el catering de lujo para la fiesta, el sistema generaría un error de verificación de identidad pendiente para el banco. Parecería que mi padre estaba olvidando sus propias claves de seguridad o fallando en las preguntas de autenticación. Para mi padre sería una molestia técnica, pero para el tiempo que tenían sería un desastre. Empecé a jugar con su crédito. Accedí a sus perfiles en las agencias de calificación crediticia, dado que yo era técnicamente un fallecido cuya herencia ellos habían reclamado. Utilicé mis propios certificados de defunción para marcar sus cuentas conjuntas como en proceso de liquidación por sucesión en cuestión de horas. Sus tarjetas de crédito de platino empezaron a ser rechazadas en los restaurantes más caros de la ciudad. El jueves por la tarde, los observé desde mi auto alquilado,
estacionado a una cuadra de la casa. Mi madre salió furiosa, agitando su teléfono hacia mi padre, quien intentaba encender su nuevo SUV de lujo. El vehículo, que formaba parte de una flota conectada, no arrancaba. Yo había hackeado el sistema de gestión del concesionario y marcado el auto como reportado por fraude en el pago inicial. Los vi discutir en la acera, sus rostros rojos de vergüenza, mientras los vecinos, aquellos a quienes les habían presumido su nueva riqueza, observaban desde sus ventanas. Mi madre, que siempre había valorado la apariencia por encima de la verdad, parecía a punto de estallar, pero el verdadero golpe fue psicológico. Sabía que mi padre era un hombre supersticioso. Comencé a enviarle mensajes desde números encriptados, mensajes que solo contenían coordenadas geográficas. Eran las coordenadas exactas del barranco en Tailandia, donde caí. Luego, empecé a manipular los altavoces inteligentes de su casa a las 3 de la mañana, mientras ellos intentaban dormir en medio del estrés de sus cuentas bloqueadas. El sistema reproducía el sonido del viento en la montaña y el crujido de la tierra desmoronándose. Era un susurro digital, un recordatorio de que los muertos no siempre se quedan callados. Lo más audaz que hice fue interceptar la comunicación con Robert Vance, el investigador del seguro. Vance le envió un correo electrónico a mi padre exigiendo el pago de mantenimiento de ese mes, una cifra de $50,000 para mantener el archivo cerrado. Intercepté el mensaje y le respondí a Vance desde la cuenta de mi padre, pero con un tono diferente. Le dije que el dinero se estaba terminando, que la policía estaba empezando a hacer preguntas y que pensaba confesar todo para obtener inmunidad, implicándolo a él como el cerebro detrás del fraude. Vance sabía que Vance entraría en pánico. Los criminales solo son leales mientras el dinero fluye y el riesgo es bajo. Al sembrar la paranoia entre ellos, estaba asegurándome de que se destruyeran mutuamente antes de que yo siquiera revelara que estaba vivo. Vance respondió con amenazas de muerte, mensajes que yo guardé cuidadosamente en un servidor, encriptado como evidencia para el FBI. Estaba construyendo una jaula de acero alrededor de mis padres, y ellos mismos estaban ayudando a soldar los barrotes el viernes por la noche. El día antes de la gran fiesta, en el yate The Final Gift, mis padres estaban desesperados. Habían agotado su efectivo disponible y sus cuentas seguían bloqueadas por lo que el banco llamaba una anomalía administrativa masiva. Los vi cargar cajas de alcohol barato en el SUV que finalmente habían logrado arrancar tras pagar una fianza de emergencia con dinero prestado. Ya no se veían como los ganadores de la lotería, se veían como fugitivos en su propia casa. Mi madre ya no llevaba el collar de diamantes. Sospecho que lo había llevado a una casa de empeño esa tarde para financiar la fiesta que, según ella, salvaría su reputación. Lo que no sabían era que yo ya estaba en la marina. Había alquilado un pequeño bote de pesca y me había pasado el día instalando microcámaras y micrófonos ocultos en el yate. El yate no era solo un símbolo de su codicia, se iba a convertir en la sala de interrogatorios más cara del mundo. Había configurado el sistema de video del barco para que, en el momento culminante del brindis, la pantalla gigante del salón principal no mostrara el video tributo a mi memoria que mi madre había editado, sino algo mucho más revelador. Mientras regresaba a mi motel, recibí una alerta en mi computadora. Mi padre estaba haciendo una llamada telefónica frenética a Vance. Logré grabar la conversación. Mi padre lloraba, diciendo que sentía que el fantasma de su hijo lo estaba persiguiendo, que las luces se encendían solas y que sentía que alguien lo observaba desde las sombras. Vance, con voz gélida, le dijo que se callara y que si no le entregaba el dinero en la fiesta, él mismo se encargaría de que mi padre se reuniera con su hijo de forma permanente. Abrir la puerta fue como romper un dique. Sarah entró en la habitación del motel
y durante un largo minuto, el silencio fue absoluto. No hubo gritos, solo el sonido de su respiración entrecortada, mientras sus ojos recorrían las cicatrices en mi rostro que el accidente había dejado como recordatorios permanentes. Ella me explicó cómo mis padres la habían manipulado, diciéndole que yo había huido con otra mujer antes de desaparecer en las montañas, destruyendo su corazón para evitar que ella hiciera preguntas incómodas sobre el seguro. Ellos no solo cobraron el dinero. Julian, dijo Sarah, con la voz temblorosa de rabia, organizaron una ceremonia privada antes de la pública para quemar todas tus cosas, tus diarios, tus viejos prototipos. Querían borrar cualquier rastro de que alguna vez fuiste una persona, y no solo una cifra en un cheque Sabor Q. Sarah estaba de mi lado. Cambió la ecuación. Ella tenía algo que yo, como cadáver legal, no poseían acceso físico a los eventos de la alta sociedad. Acordamos un plan. Ella asistiría a la gala en el yate de Final Gift, como invitada arrepentida, fingiendo que quería hacer las paces con mis padres. Su misión sería conectar un dispositivo físico a la red privada del barco, para saltarse los cortafuegos de seguridad que Vance, el investigador, había instalado para proteger sus propias comunicaciones. El sábado por la noche, el puerto estaba iluminado como una joya. Desde mi bote de pesca, a 100 metros de distancia, observaba a través de binoculares cómo mis padres recibían a los invitados. Mi madre lucía una sonrisa plástica, mientras mi padre sudaba copiosamente bajo su smoking, mirando constantemente por encima del hombro. La paranoia que yo había sembrado estaba dando frutos. Robert Vance llegó al final, moviéndose con la confianza de un depredador entre ovejas a las 10 de la noche. Sarah me dio la señal a través de un auricular oculto. El enlace está activo, Julian. Tienes el control total. En ese instante, penetré en los archivos privados del teléfono de Vance, mientras él estaba en el puente del barco discutiendo con mi padre. Encontré lo que buscaban, una serie de grabaciones donde mis padres admitían que sabían que yo podría estar vivo en algún hospital tailandés, pero que preferían cerrar el caso ahora para no perder la oportunidad del pago millonario a la crueldad de su voz, grabada en audio digital. Fue el golpe final para cualquier rastro de piedad que me quedara. Estaba listo para el gran final. El frío metal del arma contra mi sien era un error de cálculo que no podía permitirme. El hombre de Vance, un mercenario contratado para limpiar los cabos sueltos, no contaba con que un hombre que ya ha muerto una vez no le teme a la oscuridad. Utilizando una técnica de defensa que aprendí en las calles de Tailandia durante mi recuperación, Geyer el cuerpo, desviando el cañón mientras el bote se balanceaba violentamente. El disparo se perdió en el agua, y tras una breve y brutal lucha, logré arrojarlo por la borda. No perdí ni un segundo. El cronómetro de mi venganza seguía corriendo en el salón del yate. El caos era total. En la pantalla gigante no aparecía mi foto de graduación, sino la grabación de audio de mis padres, discutiendo cómo acelerar mi muerte legal para comprar el barco. Los invitados, la élite de la ciudad, observaban con horror mientras mi madre intentaba tapar los altavoces con sus manos, gritando que era un montaje. Puro entonces, la imagen cambió. Aparecieron los registros de los sobornos a Robert Vance, con fechas, montos y firmas digitales en Vance. Al verse expuesto ante decenas de testigos, perdió la compostura. Sacó su arma en pleno salón, exigiendo a mi padre que le entregara las llaves de la caja fuerte del barco para huir. Fue en ese momento cuando el sistema de megafonía del puerto, que yo había hackeado minutos antes, retumbó con una voz que todos reconocieron. Mi voz. La fiesta se terminó, mamá. Papá y Robert. Las luces de la marina
se tornaron azules y rojas. Una flota de patrulleras del FBI que yo había alertado, enviándoles todas las pruebas de forma anónima horas antes. Rodeó el yate The Final Gift. No tenían escapatoria. Vi a través de mis cámaras cómo mis padres caían de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el colapso total de su mundo de cristal. Vance fue reducido por agentes federales antes de que pudiera apretar el gatillo. 3 meses después, el Tribunal Federal dictó sentencia. Mis padres y Vance fueron condenados a 20 años por fraude masivo, conspiración y soborno. El gobierno confiscó cada centavo, cada joya y, por supuesto, el yate. Yo, sin embargo, recuperé algo más valioso en mi identidad. Con la ayuda de Sarah y un equipo de abogados, logré revertir mi certificado de defunción. Hoy estoy de pie en el muelle, viendo cómo una grúa retira el nombre The Final Gift del casco del barco para subastarlo. El dinero será destinado a una fundación para sobrevivientes de accidentes en el extranjero. Sarah está a mi lado, y aunque las cicatrices en mi rostro permanecen, ya no me escondo en las sombras. Mis padres pensaron que mi vida tenía un precio, pero al final descubrieron que no hay seguro que cubra el costo de una traición. Julian Bane ya no es un fantasma. Es un hombre que aprendió que la verdadera riqueza es la libertad de mirar al sol sin deberle nada a nadie.